Fue un gran movimiento social y político que comenzó en 1910 y cambió por completo la historia de México. Este suceso surgió como respuesta al largo gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder por más de 30 años. Durante su mandato, el país tuvo avances económicos, pero la riqueza se concentró en pocas manos y la mayoría vivía en condiciones de pobreza. Los campesinos no tenían tierras, los obreros eran explotados y no existía libertad política ni democracia. Estas injusticias fueron las principales causas que provocaron el estallido de la revolución. Este suceso fue iniciado por Francisco I. Madero, un hombre de ideas democráticas que escribió el Plan de San Luis, en el que llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Su lema fue sufragio efectivo, no reelección, con el que buscaba terminar con la dictadura y establecer elecciones libres. Miles de mexicanos se unieron al movimiento marcado el comienzo de una guerra que transformó el país. Durante el conflicto surgieron varios líderes importantes en el sur. Emiliano Zapata, que se levantó con su ejército campesino para exigir la devolución de las tierras a sus verdaderos dueños. Su lema, tierra y libertad, representaba el sentimiento de miles de campesinos despojados en el norte. Pancho Villa, un caudillo popular, luchó en defensa de los trabajadores y de los pobres, convirtiéndose en una figura legendaria. Más tarde aparecieron otros líderes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Lucharon por establecer un nuevo orden político y por dar forma a un México moderno constitucional. A lo largo del proceso revolucionario ocurrieron hechos trascendentes. En 1911, Porfirio Díaz renunció al poder y se exilió en Francia. Francisco I. Madero asumió la presidencia, pero fue traicionado y asesinado en 1913 durante el golpe de estado de Victoriano Huerta, quien instauró una nueva dictadura militar. Esto provocó que diversos grupos revolucionarios se unieran nuevamente para derrotarlo. Después de varios años de lucha, en 1917 se promulgó la Constitución mexicana, una de las más avanzadas de su tiempo. En ella se establecieron derechos sociales fundamentales, como la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la educación laica y gratuita, la libertad sindical y el reparto agrario que devolvía la tierra a los campesinos. Aunque hubo algunas rebeliones después, con la llegada de Álvaro Obregón al poder en 1920, el país comenzó a estabilizarse y se iniciaron las reformas prometidas. De esta manera el movimiento armado terminó y México entró en una nueva etapa de reconstrucción política y social. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron profundas y duraderas. Terminó con el viejo sistema de haciendas, se redujo el poder de los grandes terratenientes y se impulsaron cambios sociales y políticos que transformaron la estructura del país. También surgió una nueva clase política que buscó reconstruir México y consolidar un Estado más justo y con mayor participación del pueblo. Sin embargo, el costo fue muy alto, cientos de miles de muertos, la economía destruida y años de inestabilidad. Aún así, el resultado final fue el nacimiento de un México más libre, donde se reconocieron los derechos de los trabajadores, los campesinos y las mujeres. Las razones y el significado de la Revolución Mexicana, más allá del intercambio de gobierno, fue una lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad del pueblo mexicano. Representó el deseo de transformar una sociedad marcada por la desigualdad, una nación donde todos tuvieran voz, tierra y libertad. También marcó el inicio de una identidad nacional basada en el orgullo, la cultura y la esperanza de un mejor México. En conclusión, este suceso fue un movimiento que cambió el rumbo del país y dejó un legado que aún sigue presente en la vida política y social de México. Fue el despertar del pueblo contra la injusticia, una lucha por la democracia y los derechos humanos que transformó la historia y dio origen al México moderno